Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana, que ya la hemos empezado desde temprano y estamos de nuevo con la Biblia abierta a los cultos de este fin de semana. Recibí con alegría algunas personas que me hablaron de cómo los estaba bendiciendo este tiempo de leer la Biblia, explicando, reflexionando y bueno, gracias a Dios seguimos de esa manera, buscando cada vez más que la palabra sea muy significativa y nuestra actitud sea más abierta para entenderla y para recibirla. Bueno, hoy tenemos un tema así, no digo complejo, pero bueno, pasamos del Antiguo Testamento, estuvimos con la familia de Gedeón, y hacía tiempo que estaba marcando esos versículos del apóstol Pablo en las cartas, donde él hablaba de sentimientos, de sus sentimientos más profundos, y especialmente en relación con el sufrimiento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver una buena cantidad en algunas cartas especiales, pero lo primero que marqué, un versículo para empezar la semana, que salió en la aplicación de la iglesia, en la primera página donde está el versículo para cada día, Primera de Corintios 16, 13, creo que salió para el día viernes pasado. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Un versículo solo que nos dice, alertas, firmes, valientes y fuertes. ¿Sí? Instrucciones para una vida de poder, de fuerza, y después cierra, háganlo todo con amor. Creyentes espectaculares sobre esta base. Bueno, pero ese no era el tema, pero como un versículo para comenzar en la semana y cuando marcamos alguno para tenerlo que nos guíe. Bueno, vamos a ver a Pablo en el sufrimiento y vamos a empezar primero por el pasaje más duro. Segunda de Corintios. La segunda carta a los Corintios tiene algunos temas específicos, como en los capítulos 8 y 9, el de dar, pero después viene una sección que en algún lugar leí que posiblemente no era para esa primera carta para la iglesia en general, porque trataba un problema de esos que se pueden dar en una iglesia, en una congregación de críticas, y en ese caso de relación con el apóstol que había creado y fundado la iglesia y que tenía una relación con ellos volviendo nuevamente en los viajes y también una relación epistolar por las cartas. Pero en un lugar prácticamente único, Pablo hace como un reclamo mostrando todo lo que él ha hecho y todo lo que él ha pasado en su vida ministerial. Y no creo que lo leamos mucho, estos capítulos 11 sobre todo, sí, en el 11 de 2 Corintios, pero vale la pena mirarlo como marco para después, cuando en las otras epístolas, él cuenta muchas veces cómo está y desde dónde está. Vamos a ver, 2 Corintios 11, 10 al 12. 2 Corintios la escribió alrededor del año 55, faltaba todavía para su muerte. Y entonces enfrenta a estos hermanos con los cuales había algún problema y dice, es tan cierto que la verdad de Cristo está en mí, como lo es que nadie en las regiones de Acaya donde estaba Corinto, podrá privarme de este motivo de orgullo. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios sabe que sí, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto
aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Durísimo, y después dice, estos individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores. Un enfrentamiento muy serio con un carácter tan fuerte como entendemos que ha sido el de Pablo. Pero el pasaje que a mí me asombra y me impresiona cuando él hace un raconto de todas las cosas que ha tenido que pasar. En ese mismo capítulo, a ver, versículo 16, lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos, recíbanme para poderme jactar un poco. Les habla ellos el jactancioso y dicen, déjenme un poquito que me voy a jactar. Y entonces, desde el 23, hace un planteo, ¿no? Si son israelitas, y dice, ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. ¿Hasta ahí? No. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a mano de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligro de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Es muy fuerte, ¿eh? Este planteo. Pablo no tenía ninguna falsa humildad. En este momento había acusaciones o algo así que hacía que él dijera, bueno, voy a presentar todas las cosas que pasé en mi misión de evangelista, misionero, de llevar el evangelio al mundo conocido. Esto es el marco, ¿eh? Esto es el marco. Pablo lo hace una vez sola, se descargó con los corintios en la segunda carta y especialmente con esas personas que estaban con conflictos de liderazgo, los que querían ser líderes y borrarlo a él cuando no estaba, por supuesto, y entonces cuenta la vida a la cual fue llevado después de aquel momento en el cual Jesús se le apareció y le dijo que tenía una misión para él. Bueno, pero ahora vamos a ver, hay otro episodio, bueno, dije que ninguno más de esto, pero hay otro episodio en Gálatas 2, donde él dice que enfrentó a Pedro por el tema ese que se juntaba con los judíos y cuando no estaban ellos se juntaba con los gentiles y ese tipo de problemas, ¿no? Y ahí dice alguna cosita en el capítulo 2, 16 de Gálatas. Al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe de Jesucristo, cosa que había un problema de ley y obras ahí, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley,
porque por estas nadie será justificado. Argumentos que Pablo usa en Romanos y en Gálatas de una manera como para que a nadie le quede dudas. Y en el capítulo 3, del 2 al 4, hace un planteo también. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, no sé, a veces se le volaban los pájaros a Pablo, ¿eh? Tan torpes son, esperen que se me fue, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Él creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Esta es otra carta en la cual hay fuerte enseñanza para todas esas cosas en las cuales empezaban a tambalear, ¿eh? En ese mundo donde la grieta estaba entre los judíos y los gentiles dentro de la iglesia. Bueno, pero ahora vamos a otra de las cartas que marca el comienzo de las llamadas cartas de la prisión, ¿eh? Que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son las cartas que Pablo mandó cuando estaba en lo que nos cuenta Hechos capítulo 28, que estaba en una prisión en Roma, donde podía recibir visitas y podía predicar, pero estaba preso. Vamos a mirar algunas menciones en la carta a los efesios, a los hermanos, estando él en Roma, los efesios lejos, allá en la provincia de Asia. Y en estas cartas donde él estaba preso, en las otras no estaba preso, él marca siempre su situación. Dice 3:1, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Y ahí vienen esas oraciones extraordinarias de la carta a los Efesios. Pero él plantea su situación, ¿eh? Prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles. ¿Eh? Bien, en el 13, estamos ya acá más o menos en el año 60. Habían pasado 5 años de aquellas primeras cartas. En el año 60, ahora vamos a 3:13, donde vuelve a mencionar. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Acá Pablo ya no estaba enojado, pero acá estaba, no sé si decir peor que en aquellos momentos que él menciona, es decir, había quedado en Roma preso, y esos sufrimientos los brinda la iglesia para que los sientan como un honor. Es un sentimiento muy impresionante. 4:1, vuelve a mencionar, el capítulo 4 de Efesios es el que empieza a hablar de la unidad de la fe, de la unidad de la iglesia, pero empieza así. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Una paginita después de lo que leímos recién, del honor. En este caso ahora ya está apuntando a la enseñanza, que recuerden que él está preso, pero que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Bueno, nos vamos a Filipenses. Las cartas de la prisión, lo repito, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las cartas que él escribió estando en la prisión, y vamos a ver otras cosas más también. En Filipenses 1:7 hay un versículo muy hermoso donde dice,
después del comienzo, en el 4, dice, por ustedes siempre oro con alegría, alegría. Y después dice el famoso versículo, estoy convencido de esto, el que comenzó con tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Él amaba mucho a la iglesia de Filipos, la primera iglesia en Europa a la que él llegó en el segundo viaje misionero. Es justo que piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Y después, 19 al 24, es esos versículos que creo que nos han ayudado tanto a todos para enfrentar la vida y la muerte. 19 dice, porque yo sé, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Él soñaba con la liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. O sea, su cuerpo estaba entregado a la obra de Cristo y a Cristo mismo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Este capítulo 1 de Filipenses es hermoso y hay que volver a leerlo. Bueno, Colosenses, el libro, la carta maravillosa de la plenitud de Cristo, en el 1.24 vuelve a mencionar su situación. A ver, 1.24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Siempre me resultó muy, muy difícil de llegar a entender, ¿no? Esa idea de que él tenía que seguir completando las aflicciones de Cristo, cuando hemos leído que el Señor hizo la obra completa en la cruz del Calvario y en su resurrección, ¿no es cierto? Pero lo que él está pensando es que, si leemos bien a fondo, él dice, lo que falta de las aflicciones en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Jesús murió por la iglesia que todavía no estaba formado, el nuevo pueblo, ¿sí? Y Pablo siente con sus sufrimientos que está colaborando para completar todo lo que necesitaba la iglesia para ser perfecta en el sentido de completa. A ver, algo más. Al 24, sí, hasta ahí. Lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y en esta carta a los Colosenses la idea del cuerpo está explicado de una manera extraordinaria. Bueno, vamos a Filemón. Yo digo, como en la carta a Filemón también había tan cortita, ¿se acuerdan ustedes? Aquel hombre de la iglesia de Colosas a quien le pide, Pablo le pide que acepte a Onésimo, a aquel esclavo que se le había escapado, no sabemos si robado, no sabíamos qué había pasado. Hace muchísimos años hubo una novelita no sé si lo dije cuando vimos el libro de Filemón, una novelita del que fue nuestro segundo pastor Arnoldo Canclini, que hizo una novelita que se llamaba Onésimo. En ese entonces se usaban mucho novelas evangélicas,
con historias que estaban posiblemente con un agregado de ficción. Y entonces él contaba que Filemón el esclavo se había Onésimo el esclavo se había enamorado de la hija de Filemón, del patrón. Y creo, porque no guardé el libro, pero creo que se había escapado con la hija y con plata de Filemón. ¿Ah? Bueno, nada de eso dice la carta que el apóstol Pablo manda para decir que lo reciba, que se ha convertido. ¿Eh? Ahora, ¿usa algún elemento, algún argumento así de sus prisiones? Vamos a ver. Tengo 3 citas de Filemón. 1:1 dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo. Así que él no dice prisionero del Imperio Romano, ¿eh? Prisionero de Cristo Jesús. Su vida era de tal manera, una con Cristo, entregada al Señor, que quien había decidido era el Señor Jesús y no el Imperio Romano. Tremendo eso. Bueno, a ver, 1:1 y después en el 8, cuando empieza a pedirle que quiere que reciba a Onésimo el esclavo. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta manera tan cálida, tan cariñosa del apóstol con este hombre? Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo. De manera que lo dice en el saludo inicial y ya ahora en la mitad de la carta le dice, tomando su título honorífico era prisionero de Cristo Jesús, para pedirle que haga algo que iba a ser para esa iglesia el perdón, el recibir a alguien que había salido como un fugitivo, pero recibirlo como un hermano en la fe y que no hubiera ningún tipo de diferencias en estado, como eran los libres y los esclavos. Ese pedido de Pablo era mucho más allá que un favorcito para él. Era sentar en esa iglesia las bases verdaderas del cristianismo, donde todos son iguales para Dios. Bueno, y tengo otro libro, la última carta, digo libros si son cartas, la última carta de Pablo, aquella en la cual ya no está en esa casa de Hechos número 28, donde estuvo preso pero relativamente cómodo. Ya acá, cuando le escribe a Timoteo la segunda carta, estaba en una situación muchísimo más difícil. Así que tengo unos cuantos versículos. El primer capítulo de segunda de Timoteo es una maravilla como legado, ¿eh? A ver, 1 Timoteo 1, 7, 8, y después sigue, cuando le dice, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y después le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo decía un preso. ¿Eh? Así que, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz
la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio yo he sido designado heraldo, apóstol y maestro. Nunca se hizo el humilde Pablo, ¿eh? Cuando tenía que poner sus reconocimientos, y es así, heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Y me gusta cómo habla de aquel día, así como hablaba a los filipenses diciendo que para él morir sería mejor para estar con el Señor, y no mentía Pablo, ni tomaba una posición así de falso orgullo, era verdad. Y esta frase así de que él estaba seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le ha confiado. Que lo que le había confiado era ser el misionero del mundo, de todo el mundo conocido. Bien, el capítulo 2 continúa porque evidentemente él tenía muy en claro de que esta posiblemente fuera la última carta. 2, versículo 8. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Posiblemente estuviera pensando que estaba Timoteo a cargo de una iglesia de judíos, ¿sí? Por eso de marcar Jesucristo descendiente de David. Este es mi evangelio. Pero el que sufro, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Esta es la diferencia de la otra prisión que él había tenido. Cadenas, ahora sí que ya no había ninguna contemplación para Pablo y estaba encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Nunca Pablo dejaba de mencionar la salvación. Siempre, cualquiera que fuera el argumento, que fuera lo que estaba explicando, las instrucciones que le estaba dando a este joven pastor, que las 2 cartas de Timoteo son como muy concretas instrucciones, pero siempre termina un párrafo hablando de la salvación. Este mensaje, y agrega algo que aparentemente era un himno que se cantaba porque está en forma de poesía. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siempre fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Esto lo tenemos, lo había dicho Jesús, algo así, pero en las cartas no lo recuerdo. Él no puede negarse a sí mismo. De manera que le agrega esta estrofita de himno, posiblemente de la iglesia primitiva, para confirmar la seguridad. Y habla de soportar. Todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Jesucristo. Y vuelve a repetir el tema de la salvación. Y bueno, nos vamos a llegar justito a 4, 6, 7, donde le dice a Timoteo: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor,
el juez justo me otorgará en aquel día, otra vez vuelve a decir en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. 3 pasajes, Tres pasajes hemos leído de la segunda carta a Timoteo, la última, la de la despedida del apóstol Pablo. Por eso, por todo eso, le vamos a poner al tema de hoy gozo en el sufrimiento, porque salvo el principio, cuando planteó esos puntos que tenía que ponerle a los corintios, todo lo demás está repartiendo amor y gozo, recordando de su sufrimiento en las prisiones. Mañana vamos a seguir porque hay más material con este tema. Así que estaremos orando ahora y con toda la programación de este día lunes, especialmente a la noche Odres Nuevos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.